En medio de semanas muy agitadas por cuenta de la reforma a la salud, la liquidación de algunas EPS, la reforma pensional, el debate político y hasta una posible constituyente, el presidente Gustavo Petro saca tiempo para responder algunas de las preguntas de Noticias RCN. Camine con nosotros. Barrio San Francisco, Las Lomas, ciudad de Cartagena. Señor presidente de la República, gracias por estar con nosotros en Noticias RCN. Gracias a ustedes. Que esté muy bien usted. Estamos en la casa de Ana, que además está embarazada, pero nos recibió para poder tener este diálogo en estos minutos, presidente. Sí. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bienvenido a mi casa. ¿Alguna vez habías recibido un presidente de la República o no? No. Ah, bueno. ¿Y al barrio había llegado? No. Nunca. No. Siempre hay una primera vez. Oiga, señor presidente, muchos temas en el tintero. Vamos directo al que está en estos momentos en la opinión pública más agitado, la reforma a la salud. El día que se hundió la reforma a la salud en la Comisión Séptima, usted, su gobierno, intervino la EPS Sanitas. El día siguiente la EPS, nueva EPS. Y muchos dicen es el desquite de Petro porque se hundió la reforma a la salud. ¿Qué responde, presidente? Es al contrario, porque yo venía aguantando. Debí haber intervenido hace varios meses. Los indicadores ya lo ameritaban, las normas ya se habían infringido. Esperé al Congreso y esperé pues, un tránsito suave. La mayoría de las EPS que hoy sobreviven quieren la reforma. No me diga, pero yo las oigo diciendo en los medios de comunicación otra cosa, presidente. Unas. Sí. Las que peor están, fíjate. Sí. Las que peor están necesitaban urgentemente que algo las salvara. Creyeron que podía burlarse del gobierno, de la sociedad, que con tener unos congresistas amigos ya todo era. ¿Cuáles, presidente, con nombre propio? Usted ya sabe, porque ya para no tener un insulto del presidente del Senado, entonces mejor dejamos así. Pero lo cierto es que intervinieron tratando de acomodar unas normas hacia proteger sus ganancias, que cada vez son mayores y cada vez salen más del estado financiero de la EPS. Se van, hay como una especie de red capilar en la compra de medicamentos, en el pago a proveedores, en los anticipos, al pago de clínicas, etcétera, que en el fondo es una manera de llevar el dinero público hacia el peculio particular. O sea, se roban la plata, según usted. Sí. Muchas. Pero eso es muy grave, presidente. Para eso hay que tener pruebas, para decir lo que usted está diciendo, ¿o no? Es que eso... ¿Usted se acuerda que yo hice el debate sobre el paramilitarismo en las EPS? ¿Cómo no? Ahí hay unas pruebas. Muchos de esa red público-privada de salud se quebró ya, se fueron. Algunas sobreviven mal. El que presta el servicio no es la EPS, es la clínica, es el hospital, es el médico, es la médica. Ellos han perdido. No les pagaron sus deudas. El que más perdió es el paciente. Y dentro de todo el país, los pacientes de los barrios más pobres, de las regiones más excluidas. Si uno se pone aquí con Ana, en esta casa, digamos, y en este barrio, y se compara con Lourdes, la realidad en los servicios de salud de allá, de Lourdes, Bogotá, es completamente diferente a la que se vive aquí. Claro, pero para arreglar la situación de Ana no hay que dañar la de Lourdes. No, pero entonces hay que mirar la de Ana. Sí. Y eso implica que los recursos públicos de la salud no se malversen. Claro. Para que alcance, como aquí acabamos de ver, a que un equipo de salud que llegue hasta aquí, no que tú vayas hasta el hospital. Sí. La tienda, la mira, es una mujer embarazada. La tasa de mortalidad materna, se llama así, de Colombia es la más alta de la OCDE, la más alta. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué, presidente? Porque simplemente no se mira a la mujer embarazada. Presidente, ¿cómo la intervención puede solucionar algo de esos problemas? Se pregunta uno. No, la intervención no es suficiente. ¿La intervención para qué es? ¿Pero no empeora las cosas intervenir? No, al contrario. Fíjate que ustedes han estado esperando en estas 2 semanas una catástrofe
Sí. y ni una noticia, porque todo ha sido administrado bien. Pero mire, le cuento el ejemplo de Sabia Salud en Antioquia, por ejemplo. La intervinieron ustedes en mayo y en diciembre tenía 17 de 23 indicadores en rojo. Las quejas de Sabia Salud eran 4.000 antes de la intervención, después son más de 5.000, según la página de la Superintendencia de Salud, presidente. Entonces uno se pregunta, ¿de verdad esas intervenciones sirven para algo? Pues, ¿O nos van a conllevar a la liquidación de las Mira EPS? Famisanar, Sí, ¿cierto? Mira el hospital de Cartagena, aquí mismo. sí. Mira sus indicadores, mira el hospital de Valledupar, que también lo tenemos intervenido. En ¿Cómo Famisanar mejora? decían que había un ¿Qué es plan lo de que- qué es pagos lo que al principio pasa? y todavía como que no lo veo uno ¿Qué es lo que pasa? materializado. Primero en la que mencionaste, la de Sí, Antioquia. Sabia Salud. Que hay interventores que hacen lo mismo que hacían antes. Ujú. Y eso hay que controlarlo. Por eso yo puse un puesto unificado de mando, porque toda intervención debe ser para mejorar. Sí. No tiene otro sentido. Y no solo en salud, cualquiera. La Toda- historia muestra que las intervenciones son para liquidar, presidente. ¿Cómo, Sí, cómo pero es decirle a los que colombianos pero que no esta vez va a no ser es porque la distinto? intervención sea mala, es porque la intencionalidad política ha sido esa. Ok, Y vamos a hablar de la más grande. sí. Si tú miras la historia de la más grande, empieza a tener unas EPS que fueron liquidadas para formar otras, etcétera. Afiliados iban para un lado para el otro hasta que todo llegó a la nueva EPS. ¿Cuáles? Copsalud, Medimás, Café Salud y otras. Todo eso llegó a la nueva EPS. ¿Quién controlaba la nueva EPS realmente? Aquí sí va a haber control. Una familia política. ¿Qué descubre la persona que empezó a administrar ya como representante del gobierno la nueva EPS? ¿Qué? Que pagaban 5 billones de pesos a las clínicas de los amigos de la familia política. ¿Y qué demuestra además la actual intervención? Que en lugar de que estuviera equilibrada financieramente, ya tiene una pérdida de $500 millón de pesos, que es plata de la gente de Colombia a través de sus impuestos, dinero público. Ahora, el gran reto que tenemos nosotros es que la nueva EPS mejore. Ahora vamos a una segunda fase, además de hacer los hallazgos y las cosas que hay que hacer con el cuidado del dinero público, y es romper la capilaridad en donde la plata se vuelve riqueza particular de unas personas. Presidente, de fondo está todo este tema de que la plata estaría mejor administrada si se maneja públicamente por parte del Estado que por parte de esos privados. Y yo le quiero preguntar una cosa. Alguna gente podrá decir, ¿es este gobierno que permitió lo de Olmedo López, lo de los carrotanques en La Guajira, el que nos va a venir a decir que va a administrar la plata de la salud bien y transparente? Sí, otros gobiernos tenían a Olmedo como un héroe. Nosotros... Pero pasó, presidente, y a la gente le No, puede es dar que, ese desespero de decir... Ojo, que esto es esta grave. sociedad no es de ángeles. Sí. Entonces lo que tienes es que tener control. Tienes que saber que en el momento en que falla algo, subsanas rápidamente. Y tienes que tener como tendencia que todo vaya mejorando realmente. No de discurso, sino en la práctica. Quien va a manejar la plata son las clínicas y los hospitales, la mayoría privados. Con giros directos. Nosotros tenemos que ver que lo que se le entrega es lo que vale en la intervención. Son giros directos. Pero el giro tiene dos. De donde sale, que es el Estado, y a donde llega, que en general es una clínica o un hospital privado. Entonces eso de decir que todo es público es una mentira gigantesca. Presidente, quisiera creerle, pero de verdad la historia ¿Por nos qué no me indica... crees? No, porque la historia nos indica que hay Eso precedentes... se llama prejuicio. No, presidente, es por la historia y por los antecedentes que uno dice, hombre, hablan de controles y al final termina pasando lo mismo. Se terminan robando la plática del Estado, ¿sí o no, Es Ana? que depende de quién controla. ¿Qué controles? ¿Qué controles va a tener? Los ¿Qué medidas pacientes- especiales, presidente? Los pacientes que están interesados en la mejor atención posible. Sí. Las clínicas y hospitales a los que se les debe la plata, Ujú. que están interesados en que se les pague. La gente que trabaja en el sistema, médicos, enfermeras, camilleros, la señora que hace la limpieza, etcétera, que están interesados en que haya estabilidad laboral, que se les pague sueldos justos. Todo ese conjunto, más la sociedad afuera, claro, más la superintendencia y las autoridades del Estado, pueden lograr, y en cada EPS intervenida vamos a construir los comités asesores, se llama de acuerdo a la ley, Ujú. que permita esa vigilancia, que disminuya al máximo las posibilidades de que el dinero público sea robado. Ojalá, presidente, se lo digo Ya lo sinceramente. verás. Mire, presidente, ¿qué va a pasar con Compensar? Ellos han solicitado voluntariamente su liquidación. ¿Usted qué les va a decir? ¿Qué les va a decir el Primero tiene gobierno? que haber un examen, eso puede durar un año. Ujú.
Primero tiene que haber un examen de si verdaderamente hay causas para una liquidación, que es que se termina, no es lo que hemos hecho nosotros, que es administramos. Segundo, si eso es así, pues se entra en liquidación y hay que mirar, ahí viene el problema que ha tenido todo el sistema de salud en los años anteriores, que los activos son menores que los pasivos, es decir, que no tienen con qué pagar las deudas. Y entonces se vende todo lo que tienen y al pagar las deudas queda una parte de gente que queda como deudora. Nosotros tenemos que mirar si eso es así, porque no podemos aumentar la deuda con los hospitales y las clínicas públicas o privadas, porque ese es el alma del sistema de salud y no puede quebrar. Puede quebrar una EPS, que es una intermediaria, pero quebrar un hospital, quebrar una clínica, arruinar a unos médicos o enfermeras que terminan yéndose del país, eso no puede ser. Entonces vamos a examinar a fondo los estados. Pero mientras tanto, el mensaje para los usuarios que hoy están en Compensar. Pues el mismo en estas 2 semanas, nadie se ha sentido vulnerado porque el Estado reemplazó las conducciones administrativas que tenían unas EPS, las más grandes de Colombia, y hasta ahora nadie se ha sentido vulnerado. Bueno, es que han pasado unos pocos días, ¿no, presidente? Volvemos a tener esta conversación unos meses más adelante y usted me dice y yo le digo cómo vamos. Trato hecho. ¿Sí? Listo. Presidente, ¿vienen más intervenciones en los próximos días? Mira, ahí... ¿Alguna EPS que le preocupe? Si el informe de la Contraloría es cierto, sí, y habrá su momento en que hacen un informe definitivo, lo esperaremos, pero hoy por hoy, de las 26 EPS existentes, 18 parece cometieron irregularidades con los recursos que el gobierno les entregó en el año 2019, 20 y 21, los años del COVID. Ya veremos el informe final, pero ahí ya esa por ahora hay como 36 diapositivas y ningún documento de soporte de fondo. Esa irregularidad, ¿no? Hay unos documentos, lo que pasa es que esos documentos deben ser contrastados pues, por la parte que está siendo cuestionada. Y ahí hay un proceso que pertenece a la Contraloría y al final un informe. Perfecto, lo esperamos de también. Informe, pues sabemos, pero 18 de 26. Si uno coge los balances que entregan ellas mismas a la superintendencia, más o menos hay una cifra de 18 muy mal parqueadas financieramente y unas que sobreviven. Si esas que sobreviven se les impide, ojo, que es lo que hoy ha pasado, porque el Congreso no discutió la ley, se les impide dejar de ser aseguradoras financieras, que tienen que cumplir unos requisitos financieros estrictos, a, como hemos propuesto, ser gestoras de la salud, que no es lo mismo porque ya no tienen la intermediación, ya no tienen que pagar, ya no tienen por qué tener sus propias clínicas. Entonces, se les paga simplemente por su servicio y pueden sobrevivir en el sistema. Además, la ley que habíamos presentado, el proyecto, que ojalá se pueda discutir, las ponía también como directoras del sistema preventivo, es decir, esto mismo que acaba de hacerse aquí, con unos puestos de salud de ellas, con sus propios equipos de enfermeras, etcétera, en unos territorios específicos, cuidar toda la población del territorio donde está ese puesto de salud, mirar a las señoras, así como Ana, examinar los niños, vacunar, etcétera, disminuiríamos la enfermedad sustancialmente. Aquí, por ejemplo, en este barrio, que ningún turista visita. Esta es la Cartagena no turística. Esta es la Cartagena de verdad. Que ningún presidente visita, por lo que me dijiste, que llegan los políticos a ver el voto cual día de las elecciones. Este barrio no tiene agua potable, viven 1.200 familias, no tiene alcantarillado, y ya hay agua potable y alcantarillado, si no hay enfermedad. Si no hay un equipo de salud aquí, no que cuando ya sea tarde vayan hasta el hospital a ver, o la EPS a ver cuándo pone una cita, sino que vienen aquí a mirar y si hay una urgencia, si te detectan un problema, pues empieza el procedimiento. Pero por lo menos nos dimos cuenta a tiempo. Presidente, esta es fácil porque se responde con un sí o con un no. ¿El presidente Gustavo Petro va a convocar una constituyente por la vía de un decreto o en el marco de una emergencia o conmoción interior? ¿Sí o no, presidente? La Constitución establece las vías del poder constituyente. El poder constituyente no se convoca.
Es el pueblo el que se convoca al mismo para decidir sobre aspectos fundamentales del país. Ese es el poder constituyente. Yo pienso que el poder constituyente ya arrancó. O sea, que tenemos una población que cada vez más decide tomar decisiones, decide, no es una redundancia, cada vez más un pueblo no que protesta, sino que decide. Y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional como tal, como la Constitución del 91. Respetando lo dicho por la Constitución, Claro. no vía decretos. Eso está claro. Ni yo lo vea, pero así es. ¿Por qué? ¿Siente que el proceso va a tardar demasiado, presidente? O puede acelerarse mucho, hay que ver. Pero Eso en todo depende caso, eso depende de la población. claro, le reitero, no saltándose el procedimiento que dice la Constitución, no a través de una Sí, pero emergencia, es que no a yo través de una los conmoción. invitaría a que miraran menos la forma que el contenido. No, pero las formas legales y constitucionales son Sí, importantes, son muy presidente, en un Estado de importantes, Derecho. pero sin contenido no hay formas. Entonces, ¿cuál es el contenido? Sí. La decisión de un pueblo. El que un pueblo sepa que hemos llegado a un punto de un nudo gordiano y que es necesaria su intervención para que el país cambie. Pues, presidente, yo siempre me he preguntado qué tiene que ver una constituyente con la posibilidad de superar el problema del hambre, superar el problema de la violencia, ayudarle a una persona como Ana. ¿No le parece que es perder demasiado tiempo hablar de una constituyente? Entre otras cosas, viniendo usted de haber construido la Constitución del 91 como la construyó. Cuando usted mira estos problemas, vamos a poner pensiones, salud en concreto, acceso a la tierra del campesinado, que es el que produce los alimentos, y sin eso pues no hay alimentos, no son muy caros. El problema de la justicia, ¿cierto? Que nunca ha podido el Congreso reformarlo, o el problema de la política, donde una gente llega de una plata e impone y se vuelve dueña de la ley, que no es el pueblo, etcétera. Todos los problemas, o el ordenamiento territorial, tú ves aquí mismo en el departamento de Bolívar, ve al sur de Bolívar desde aquí. No puedes, tienes que hacer 3 vueltas y pasar el río una y otra vez para llegar a un punto que es el Magdalena ¿Y eso Medio. cómo lo resuelve una constituyente, señor presidente? Pues es el poder del pueblo. Hay que materializar mejor la máximo, Constitución del 91, dicen algunos. El máximo. Sí, quien resuelve la falta de desarrollo de la Constitución del 91 sin acudir al constituyente es el Congreso. Presidente, ya, si las mayorías... ¿Ya viste cómo lo cerraron el lunes? Claro, el presidente del Congreso dice que no se cerró y que vuelven a sesionar esta semana. Bueno, ya veremos. ¿Desconfía del Congreso? Pues yo fui 20 años congresista. ¿Pero le parece que el Congreso se está atravesando en sus propósitos de cambio? El Congreso ha tenido en la historia diferentes funciones. En la historia reciente, pero no ir muy atrás, una vez estuvo arrodillado al paramilitarismo. Claro. Yo lo denuncié. ¿Y este Congreso en particular cómo se ha portado? Pues hay que esperar a ver cómo decide. Pero usted ha sido muy crítico Yo con quiero ese un Congreso que le obedezca a la mayoría del pueblo. Eso hay que verlo en los hechos, eso no es de discurso. Ni tú ni yo vamos a resolverlo. Esperemos a ver qué decide. Señor presidente, si las mayorías constituyentes quedan en manos de la oposición, ¿usted qué ha pensado hacer? Pues que el pueblo no quiere avanzar sino retroceder y es su decisión. El pueblo tiene que decidir qué quiere. ¿Y usted se acogería a lo que diga el pueblo? Obvio. Mientras usted y yo estamos conversando aquí hace unas horas y con Ana, en Miranda, en el departamento del Cauca, pusieron un carro bomba y han seguido las disidencias de las FARC hostigando sobre todo a la población civil. Y, presidente, la gente no termina de entender cómo se mantienen unos diálogos con ese grupo y con otros y al mismo tiempo se recurre a esos actos terroristas. A ver, ¿qué informaste? Sí. El MC es un poco de grupos armados que unos dicen querer ir a la paz y otros no. Fragmentados están. Entonces, los que dicen están en un cese al fuego con nosotros, los otros no. El grupo este del Cauca específicamente mató a una indígena. Un día después de que yo estaba con la minga indígena en Cali, ellos regresaban a Toribío, asesinó a una líder. Ustedes mismos lo informaron. Totalmente. Y eso colmó, deplorable. digamos, colmó. Ustedes no están en ningún cese al fuego. Es que el cese al fuego no es que disparen contra el gobierno. Cese al fuego es que dejen de disparar contra la población. Incumplieron, se levantó el cese al fuego y estamos en guerra. Y claro, estar en guerra es estar en guerra. ¿Cuál es nuestro principal objetivo en el Cauca? Quitarle su fuente de financiación. ¿Cuál es su fuente de financiación? La cocaína. Entonces, si ustedes van al sitio donde se produce, donde se transporta hacia el mar, y al mar
encontrarán bloqueado todo eso. La famosa interdicción, que usted ha insistido mucho en los resultados para mí que da. es una estrategia fundamental. Entonces, ahí en la cordillera occidental y cayendo hacia el mar, hacia el océano Pacífico, tienes toda la operación. Entonces ellos, para tratar de distraernos, de sacarnos de ahí, usan explosivos y ponen una bomba. Presidente, pero ¿no perdió el control el gobierno en algunas zonas específicas del país, del orden público? Pues hace tiempos, hace años. Por eso, y usted no ha podido recuperarlo Y tampoco. estamos en eso, recuperándolo. Pero hay voluntad seria de combatirlos. Se lo pregunto porque de verdad mucha gente dice, hombre, los caramelean, les dan un montón de gabelas, los sientan en mesas de negociación y al final uno siente que no hay una acción decidida de la fuerza pública. Hasta ahora tenemos conversaciones con el ELN. Sí. Con problemas, porque eso no es fácil. Y como presidente tengo que decirlo, yo quiero garantizar que esa mesa de negociación con el ELN, que se preserve, ¿cierto? Y que avance a una negociación. O sea, la decisión definitiva de dejar la violencia, con todos los requerimientos que eso implica. Le han tomado el pelo a todos los gobiernos hacia atrás. Pero hemos avanzado más que ninguno. Y el segundo grupo fue esto que llamamos EMC, que son diversos, múltiples, y aquí tenemos unos grupos que han traicionado la paz y otros que dicen querer mantener, dicen querer. En cualquier región de estas donde se evidencie que no es así, no hay cese al fuego y hay acción del Estado. El resto no sigue como está. Hay que tener una estrategia específica con el Clan del Golfo. El Clan del Golfo... Pero los van a combatir, esa es la decisión. Y llevamos ya una cadena larga de dos cosas fundamentales. Captura de grandes capos, y entre esos el del contrabando, esperamos que se pueda materializar, pues ya está en España, y incautaciones enormes de droga, de cocaína y destrucción de dragas de la minería ilícita. Si estos grupos pierden su fuente de financiación, se apagan. Tratan, ¿ves? Extorsionan, tratan de sobrevivir, pero se apagan. Y son golpeables. Sí. Si estos grupos, al ver que sus economías ilícitas se desmoronan, como lo están viendo ahora, y deciden es transitar y negociar su paso hacia una vida civil o hacia unos beneficios jurídicos, les damos la mano. Pero la estrategia fundamental es destruir las economías ilícitas y capturar los capos. Claro. Los capos cada vez apuntan más, algo que yo venía ya denunciando en el Congreso, es que tienen poder político. Entonces, en el caso del señor Marín y de toda esa banda capturada allí, lo que empiezan a hablar es que tenían generales a su servicio, que tenían políticos, congresistas a su servicio y que tenían funcionarios de la DIAN, de las aduanas Muy a complejo. su servicio. El zar del contrabando, está hablando usted. Entonces, son bandas con poder político y eso es lo que hace difícil y lo que hace tan grande la criminalidad. En ese caso del contrabando vamos a ver generales en retiro o activos que van a caer. Ya hay. Ya usted tiene una lista ahí. Y vienen otras revelaciones, presidente. Pues depende de que ellos se sometan a la justicia. Lo acompaño al carro porque sé que tiene que ir a otro evento. Gracias. Me marcho. Señor presidente, gracias. Gracias a usted. Gracias. Hermano.